Un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me acompaña también el pastor José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pura vida. Tenemos un ratillo de no estar por aquí. Sí. Especialmente porque el capítulo pasado lo habíamos destinado al destierro. Sí, fue el que me sacaron para Estoy celebrar. solo con Daniel, entonces sí, senté hace ratillo. Sí, este es el episodio 51 del podcast y justamente hay varias cosas que han pasado en estas semanas. Sí. Celebramos segundo aniversario de la comunidad, lo cual ha sido un gran gozo para nosotros. Además, cerramos la serie que estudiamos, la primera carta de Pedro, que fueron Peregrinos. 4 meses de estudio, que fue muy provechoso también. Y justamente en esta temporada estamos ya iniciando una nueva serie de estudios, una serie de enseñanzas que tiene es como una moneda con las dos caras de una moneda, ¿verdad? Ya comenzamos a explorar el tema del pecado. Y le hemos titulado a esta serie una oscura realidad, hablando de la naturaleza de pecado, sí, lo que distingue a todo hombre. Pero si Dios lo permite, para septiembre entonces vamos a ver el otro lado de la cara, que es una dulce compañía, enfocándonos en el tema del Espíritu Santo. Así que bueno, invitarles a que puedan participar de las celebraciones, estar al tanto de las enseñanzas. Ya tiramos la primera el domingo pasado, donde vimos todo el tema del origen del pecado, donde establecimos como el texto que hoy vamos a repasar, base de estudio y como de argumentación, donde hemos estado hablando de este elemento de el primer Adán y el segundo Adán, como Adán y Cristo. Hoy vamos a ahondar un poquito más en eso. Y bueno, si Dios lo permite, continuaremos con el estudio que de hecho va a ser de este domingo que viene en 8. Entonces es el 4 de agosto, el 11 de agosto y el 18 de agosto estaremos por ahí. Pero bueno, ¿qué más? Hoy queremos dedicar este episodio de este podcast a indagar un poquito más en el concepto que tiene que ver con el pecado, que asocia con la justicia de Dios, el juicio de Dios, el juicio sobre el pecado. Y hay todo un tema legal que nosotros conversábamos, que vos estudiaste, ¿cuántos años? 6, 5. ¿Qué? ¿Derecho? ¿Derecho? No, yo fui a la UCR, entonces 73 años 70. Me tomó salir de ahí, sí. Si estuvieron más estudiando leyes que lo que tardaron en construir el templo. Básicamente. Sí, básicamente. Pero bueno, Dios te llevó a estudiar leyes para este podcast. Exacto, así fue. Eso fue, sí, prácticamente. Exactamente. No, lo que queremos es tomar todos estos temas y este lenguaje legal, judicial, para explicar el alcance del pecado y cuánto el pecado en relación a la justicia de Dios. Ese es el tema. Viéndolo desde la sala de un juicio y cómo un juez ejecuta una sentencia y entonces cuál sería la sentencia. Entonces queremos echar a correr esa idea en este podcast. Así es. Con el, tal vez diré yo, pequeño siempre disclaimer de que la forma narrativa en la que lo queremos presentar, pues queremos basarla desde luego en los elementos bíblicos, pero que nadie piense que es la única manera de entenderlo o que es per se un elemento bíblico, ¿verdad? O sea, no tenemos per se ese capítulo de la Biblia en el que Dios esa diga... parábola no existe. Exacto, la parábola del juicio penal. No necesariamente lo veremos. Tal vez comencemos con una historia de Martín Lutero, el reformador alemán, siglo XVI. Lutero, una de las características que se le menciona en su autobiografía y en elementos biográficos posteriores es que durante su vida como un sacerdote católico, Lutero era una persona atribulada por un pensamiento y era cómo podría él, como diría Isaías, hombre de labios impuros, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría él, con sus elementos de pecado que evidenciaban su vida, eventualmente llegar a la presencia, pararse de frente delante de un Dios justo, santo, todopoderoso? ¿Cómo iba a ser esto posible? Y entiendo de lo que hemos leído y demás, que Lutero luchaba mucho con esta idea. Y no tan casualmente, mucho del movimiento de la Reforma, de hecho lo que se llama la causa material de la Reforma, es la justificación por la fe, sola, solamente por la fe. Entonces, esta idea de Lutero te pone a pensar, ¿cómo puede un ser humano presentarse de cara a Dios y sentir, o sea, quedar bien parado?
y no ser fulminado por el hecho de que sea un Dios santo que no tolera el pecado y que los seres humanos lo tenemos. Entonces, queremos, a la luz de esa idea de Lutero, que podremos retomar cuando terminemos toda la narrativa, presentar un poco de lo que la Biblia nos cuenta acerca de esa posición Dios y los hombres. Entonces, bueno, comenzamos donde todo comienza, en Jardín del Edén, en Génesis. Vemos a un Dios creador, vemos a una creación, Adán y Eva, y vemos una situación de una relación muy directa y sin ningún tipo de interferencia del pecado. Sí, no mediaba nada. No mediaba nada, exactamente. Pero como vos bien mostraste el domingo pasado, en Génesis 3 tiene lugar el pecado original. Y ese pecado genera, como bien decías, consecuencias más allá que solamente una salida del Edén, solamente el destierro del Edén. No es solamente como que, bueno, ya no podemos ir al parque de diversiones, qué triste. Bueno, no, sino que genera consecuencias devastadoras sobre todo, básicamente, sobre todo. Sí. Cambia todo la dinámica de la existencia para el ser humano. Completamente. Prácticamente que la salida del Edén es parte del combo, pero lo severo, lo grande es esta separación y estos cargos a los que se me imputa. Exactamente. Para comenzar a usar la terminología, ¿verdad? Como ahora hay un caso abierto en contra mía. Así es. Sí, y a partir de ese momento que bien estás mencionando, tiene lugar la primera de las 3 imputaciones. Hoy vamos a hablar de imputación y tal vez quisiera presentarlo inicialmente desde un concepto meramente jurídico penal. Sí, ¿qué es una imputación? Una imputación en derecho penal, pie de página, yo no soy abogado penalista, cierro pie de página. Quería hacerlo cuando estaba en primeros años de la U, quería ser fiscal. Sí. Pero bueno, otro gallo hubiera cantado. Una imputación de cargo es la atribución a una persona de un cargo como tal. O sea, de una acusación. De decirle a usted se le imputa, o sea, sobre usted se cuenta como si usted haya hecho tal cosa. Sí. Y eso va de la mano generalmente con la intimación, que la intimación es la comunicación de la imputación. La intimación es el momento en el cual te digo, Diego Araya, la notificación. A usted se le imputan los siguientes cargos. Sí. Y eso quiere decir, básicamente, yo en mi casa siempre lo he entendido, como que se le pone sobre usted esos temas. Por eso está siendo, cargan exactamente, por eso está siendo usted enjuiciado. Y veremos, decía 3 imputaciones porque hay al menos 3 elementos clave que comprender en la narrativa que estamos contando. Y creo que el primero y más esencial es la imputación sobre toda la humanidad del pecado de Adán. Sí. Y es lo que vos explicabas la semana pasada en Romanos 5. Y podríamos comenzar por ahí, cuando ya pasamos por el Edén, pasamos por Génesis 3, que vos lo repasaste. Si alguien lo necesita, que ojalá pueda repasar el capítulo, pero básicamente es, ¿verdad?, el pecado original. Sí. Pero Romanos 5:12 nos habla de las implicaciones de ese pecado. Si querés, dale vos. Sí, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Así es. Que aquí ya es una aseveración porque todos pecaron. Sí. Y hay como un elemento en el que hay que entender que Adán es representativo de toda la humanidad. Sí. Eso, lo que Adán hizo es como si yo lo hubiese hecho en ese momento con él. Sí, el pecado como tal recae sobre toda la humanidad en algo que conversábamos, se llama, la perspectiva teológica le llaman elemento federal. Ajá. O sea, como Adán como la cabeza federal. Que representante de eso. Es decir, que para muchos no quiere decir nada. Tal vez la idea es esa, como de Adán fungiendo para nosotros como ese representante. Y eso me lleva a un podcast que hicimos, 2 podcasts de hecho, cuando nos pusimos a jugar de Hollywood, hicimos parte 1 y parte 2, del podcast de En Unión con Cristo, episodios 33 y 34 para quien quiera revisar. Pero ahí decíamos que quien no está en unión con Cristo, o más bien que la unión por default, la unión por defecto, no es con Cristo. No es con Cristo, la unión por defecto es con Adán. O sea, todos nacemos por defecto unidos a Adán. Sí.
Si querés verlo por vía federal, con Adán como cabeza federal. Como cobijados. Eso, exactamente. Cobijados o con vinculados, amarrados. No sé, es interesante porque hay varias imágenes. Bajo la sombrilla. Ajá, exactamente. Una mala sombrilla. Sí, exacto. Pero entonces, esta idea de que el pecado entró en el mundo y por medio de la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, es esa idea como de que en el momento en el que sucedió, ¡pum!, se esparció más allá de lo que se podía ver. Con razón, Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Sí. Vos lo decías el domingo pasado, ¿verdad? Dios está entendiendo las implicaciones. Adán no. Sí. Creo que es Arcis Pro que tiene esta expresión que dice que era un pecado cósmico. Como dando a entender que es tan grave lo que pasa, es como un cataclismo. O sea, esto viene a desfigurar y a sacar desfigurar el propósito, diseño de Dios en todo. No, y mira que, haciendo un pequeño recuento, ¿qué cosas pasan? Pierden la relación directa con Dios. Pierden la posibilidad de estar en el Edén. Cae la maldición sobre la serpiente. Cae la maldición sobre la mujer en el parto. Cae la maldición sobre el hombre, sobre la tierra también. Sí. El hombre tiene que trabajarla y sudar y demás. Y dice Romanos 8 que la tierra como tal, digamos, la creación entera, exacto, gracias, gime. Fue sujeta a corrupción, dice, y gime esperando su redención. Sí. Entonces, fue sujeta a corrupción, lo que quiere decir es, fue sujeta a la posibilidad de estar dañada. O sea, dejó su estado de que todo era bueno, como decía Dios en Génesis 1, y las cosas fueron sujetas a ese decaimiento, a la posibilidad de ser destruidas, a la posibilidad de estar. Y ese es el escenario en el cual entonces, si lo ves, trayendo de nuevo al tema legal, la imputación. Claro. Este es el momento, decíamos, en el cual entonces, ¿cómo se imputa? Bueno, lo que se imputa a la humanidad es, todos ustedes están en unión con Adán. Sí, ese es su cargo. Sobre ustedes pesa esto. Sobre ustedes pesa esto y, como bien lo decías el domingo, no es que ustedes son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Sí. Y esa es la condenación general. De hecho, Juan 3, ¿verdad? El famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo se lo sabe. El que la gente usualmente no se sabe, porque es mucho menos esperanzador, es el 3:17. Que es justo el que le sigue. Nada más, como te digo, deja de ser tan atractivo, si se quiere. Entonces, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no lo envió a condenar porque ya lo está. Esa es la condición, la realidad, el estatus del mundo es condenación. Ese es el tema. No había necesidad de enviar al Hijo al mundo para condenar porque sería llover sobre mojado. Sí. Yo veo, tal vez otra vez volviendo al análisis del tema de se te cargan estas acusaciones, veo la ley ejerciendo parte de este ejercicio de notificación. Sí. Como hablando de que cuando a alguien se le notifica al juzgado que alguien te está demandando, alguien te está señalando como el posible culpable, bueno, en este caso como el claro culpable veo la ley haciendo un ejercicio como de acusador. Sí. Alguien que está afirmando y que está diciendo, por si no habías entendido de qué se trataba, bueno, intenta hacer esto, intenta hacer aquello. Y date cuenta de que no lo logras. Ajá. Exacto. Y si no te sirve, mira 1400 años que pasan entre la entrega de la ley y la promulgación, si queremos verlo. Practiquen un rato. Exacto. Y sí, claramente no va a pasar. Sí. Lutero hablaba de 3 usos de la ley. Ese que acabas de mencionar es uno de ellos. Sí. Un uso de la ley para mostrar la incapacidad humana de cumplir ese estatus. Pero, como bien dice el pasaje y vos explicabas, no es a partir de la ley que entra el pecado en el mundo. No. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. O sea, hay cosas que pasaban en los tiempos de Lot, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Noé, que eran pecado, eran una manifestación de lo sucedido en Génesis 3. Sí. Esos son los cargos. Ahora, hay un elemento adicional, siguiendo con la narrativa, que es el juez. Claro. ¿Quién es este juez? Exacto. Y ese juez lo ves a lo largo del Antiguo Testamento parejo.
¿verdad? Lo ves por todo lado. Juez justo es el Señor, dicen varios espacios. El nombre de Daniel, justicia de Dios o el Señor es mi juez, lo traducen algunos. Sí. ¿Verdad? Tenemos unos cuantos Danieles de paso en nuestra congregación. Bastantes. Entonces hay muchos jueces o justicias de Dios. Muchos juiciosos. Exacto, sí, ya deberíamos parar. Hay un texto, y se me olvida ahorita porque lo estuve estudiando en estas semanas, donde hace referencia, será Ezequiel, que hace referencia de que Dios es aquel que va a juzgar, y no va a juzgar por si uno es el hijo de uno que fue justo. Así. Y entonces va a juzgar con la justicia, ¿verdad? Como que él va a ser imparcial. Más bien habla de esta idea de que es un juez que va a juzgar a cada quien según le corresponda y según sea, indistintamente si es el hijo de tal o el nieto de tal. Hay una expresión muy linda, ahorita lo olvido, pero como dando a entender que su justicia es perfecta para todos y no hay un sesgo, no hay excepción de que se imparta esa justicia si él es el juez perfecto. Yo mencionaba otros textos, ¿verdad? Esta idea de que él no puede ser burlado, que viene en Gálatas. El juicio es de él. Hay un sentido también en Hebreos de rendición de cuentas, con la idea de juicio, con la idea de presentarse delante de él. Este es el Dios justo. Ezequiel capítulo 18 es el que estás presentando en este momento, lo de que el hijo no cargará con los temas de sus padres. Ezequiel 18. Ezequiel 18, okay. Que de paso es un gran tema para la creencia popular de las maldiciones generacionales. ¿Verdad? Esa idea generacional. Sacudirse esa idea. Exactamente, que es una idea muy común en círculos evangélicos y que pues no parece tener mucho asidero. Como lo que hablábamos del derecho penal. Como la responsabilidad penal, en el ámbito, digamos, secular, la responsabilidad es personalísima. O sea, solo para ese que se le está señalando. Exactamente, la responsabilidad penal solo se efectúa sobre mí. Entonces, decíamos que tenemos un juez, decíamos que están los cargos imputados a la humanidad. Sí. Y esa es la narrativa, si querés, que de una forma u otra vemos por el Antiguo Testamento. Dios, ¿cuántas veces haciéndole ver al pueblo esa diferencia, esa característica de quién Él es y quiénes son ellos o cómo se comportan ellos? Sí. Y es una infinidad de llamados de profetas, de comunicaciones por parte de Dios, acerca de cómo ellos simplemente se están apartando de su estándar y se les están, de nuevo, a tantas generaciones a lo largo de siglos, imputando diferentes temas. Ustedes han hecho tal cosa, ustedes se han apartado. Si no se corrigen, si no cambian su caminar. Un tema al que yo hacía referencia cuando enseñaba la semana pasada, hacía referencia que íbamos a ahondar más en el tema de justicia y de juicio. Hablaba del concepto de juicio de Dios, bueno, la justicia de Dios, que a veces nos cuesta captar cuando decimos que no llegamos a satisfacer la justicia de Dios. Y en parte tiene que ver con una justicia que no logramos percibir porque primero nosotros nos convertimos en jueces de la realidad que vivimos. Y por cierto, somos muy malos jueces porque es una justicia sesgada, que la justicia es sesgada porque solo tiene esta perspectiva. Quiere decir que solo puede juzgar por un momento, un tiempo, y basado en todas las cosas que yo creo y no creo, y en mi crianza y un montón de cosas, sesgada por todo lado. Aún así, yo hago expresiones de qué injusticia, tal y tal cosa. Pero hay que pensar en la justicia de Dios como un ser supremo, todopoderoso, que está por encima de todo lo creado. Quiere decir que este juez justo está por fuera de la realidad nuestra, porque es el creador. Quiere decir que estando en ese estándar supremo, superior, Él sí puede juzgar todas las cosas con justicia, porque todo lo ve, todo lo mide, todo lo capta. No hay un aspecto que Él dice, mira cómo fue esto, se me fue ese detalle. Sí es. Entonces, tal vez ese es el ejercicio cuando hablamos de la justicia de Dios, es el estándar altísimo de la perfección. ¿Qué tan lejos estoy yo de eso? Estoy lejísimos. Sí. Entonces, hay que ahora lo comentábamos, hay que ver la realidad del pecado a la luz de este juez soberano y poderoso. ¿Qué no sucede si yo no conozco a aquel a quien estoy ofendiendo? Sí, esa parte que decís es vital. El conocimiento, hablaste de la justicia, atributos de Dios, nombres de Dios, quién es, su carácter, ¿verdad? Sí.
Para eso es que anticipamos una serie, primero a inicios del próximo año, en las cuales iremos a través de algunos atributos y nombres de Dios, porque Él nos muestra su carácter a través de muchos elementos, no solo de un par. Entonces, ojalá anticipemos la serie, lleguemos allá y sea útil, y ojalá podamos en ese momento recordar también lo que hemos visto del pecado, exactamente, a la luz de lo que estemos viendo acerca del carácter de Dios. Pero eso es clave, porque esa diferencia abismal es la que muestra con mayor claridad la necesidad absoluta de que se resuelva con una manera fuera de lo normal, con una manera sobrenatural. Bueno, Lutero tenía esa sensación, ¿verdad? Como lo más que conozco a este ser supremo, me doy cuenta que yo no tengo cómo presentarme, no hay forma. Que es curiosísimo, ¿verdad? O sea, el conocimiento de Dios agrava mi condición porque la expone a una verdad y a una luz grandísima. Sí, es interesante que funcione en esa vía, porque usualmente pensarías que el conocimiento de Dios me hace sentir más cerca de Él. Sí. Pero la pura verdad es que en ciertos momentos puede hacerme sentir más separado por el hecho de notar la diferencia en carácter, ¿verdad? Sí, más separado cuando me mido por esa justicia que estoy descubriendo. Pero más cercano cuando me doy cuenta que su justicia es proporcionalmente grande como su gracia. Así es. Entonces son las dos cosas que descubres con ese acercar en Cristo al Padre, de que claro, ¿cómo puedo presentarme? Y interviene otro elemento aquí grandísimo que está en el texto, ¿verdad? Que es este que me hace cercano y que viene a intervenir en esta acusación, en esta realidad. Que nos lleva al siguiente paso de la narrativa. Vimos el Génesis, vimos cuando todo estaba bien, vimos los cargos que se imputan, el juez justo, esa tensión que se está generando, la división y distancia, como bien decías. Y como mencionabas, hay que resolverlo de alguna manera, es resolverlos por medio de una gracia extremada, o sea, extrema más bien, elevadísima. Y es a través entonces del acto de Jesucristo que tiene lugar esa posibilidad de cambiar el paradigma que viene imperando por toda la vida. O sea, desde siempre hasta ese momento viene un paradigma específico y ese se cambia en Cristo. Y ese va a ser el siguiente stage de aquellos que van a tener una defensa frente a la imputación de cargos. Claro. Y tiene lugar precisamente otra imputación. De nuevo, recordemos que la palabra imputación quiere decir asignarle a alguien, atribuirle a alguien X o Y cosas. Entonces, en Cristo, con su obra y por medio o a través de la fe en Él, tiene lugar las otras dos elementos de imputación que dijimos que íbamos a mencionar hoy. Hablamos de la imputación de Adán, ahora vamos a la imputación de nuestro pecado a Cristo y de su justicia y obediencia a nosotros. El 17, volviendo a Romanos, dice... Romanos 5. De Romanos 5, sí. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, imputación de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de un solo Jesucristo, que es la imputación de la justicia de Dios en Cristo para nosotros. Así es. Como un solo pecado, dice 18, como un solo pecado causó la condenación de todos, primer punto que hablamos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así, y ese es el clave, como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, imputación de Adán, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos, constituidos justos. Que aquí el tema es que esa imputación de justicia no pasa y no sucede hasta que la justicia de Dios sea ejecutada sobre algo, sobre alguien. Así. Porque aquí tal vez lo que hay que entender que entre esta imputación adámica y la de Cristo viene un acto de Cristo de él atribuirse o de él cargarse sobre él la condenación. Porque el tema aquí es que la gracia significa que yo recibo lo que no merecía. Pero la pregunta es,
¿Y qué pasó con los cargos? Eso. ¿Y qué pasó con la condenación? ¿Y qué pasó con el quién? Bueno, eso no puede dejar de ser. Exacto. Porque entonces la justicia de Dios se quebraría en ese punto. Con lo que acabamos de leer de Romanos, vimos lo de Adán, Ajá. vimos la de la justicia de Cristo hacia nosotros, pero nos falta un elemento y es ¿qué pasa con nuestra maldad? Sí. Porque ¿cómo es posible que un juez justo deje pasar La meta debajo de la como si nada? ¿Qué dirías? ¿No es esa la razón por la que tanto se habla mal de los jueces penales en nuestro país? Los dejan ir. Que eso dice ¿Qué pasa con la condena? Exacto. Entonces la gente dice, ¿qué sucede? No sé qué. Sí. 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Estoy leyendo Reina Valera Contemporánea porque me gusta más cómo lo pone. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esta última parte ya lo vimos, hechos justicia de Dios, sí. Que es una idea como cuando vos dijiste lo de la cobija, ajá, el tema de la imputación hacia nosotros de la justicia, pero sobre Cristo la imputación del pecado. Y esa es clave. Sí. Cuando hablamos de lo hizo pecado, no estamos diciendo jamás que Cristo pecó. Estamos diciendo que sobre él cayó el peso, la atribución del peso del pecado cae sobre él. Y entonces te dejan un tema que acabas de mencionar y es, ¿y la condena? ¿Dónde está la condena? Porque ya hablamos de lo de que nosotros, sí, la justicia de él, o sea, esa idea de el ideal que nadie iba a alcanzar, el estándar de la ley que nadie iba a alcanzar. Cumpliría. Bueno, Cristo lo cumple y nos es atribuido a nosotros por medio de él. Pero ¿qué pasa con el pecado? La condena en Cristo, en la cruz. Este texto de Corintios es interesante porque él dice que él se hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Ajá. Y para que nosotros fuéramos hechos justicia, que es esta idea de no es que no recibimos el hecho de hacer juicio de, sino que somos uno con la justicia de Dios. Sí. Y esta idea también de, es un intercambio terrible. Es un intercambio terrible, que Él se haga a la maldición, a lo maldito, al pecado, y que por esa gracia yo reciba ese vínculo con su justicia. Pero esto también aclara el hecho de que nosotros, más que hacedores de pecado, somos pecadores. Sí. O sea, es la esencia de quién somos, volviendo al tema que decíamos de no solo el acto de pecar, pero es la esencia de ejecutar, de pensar, de sentir, de actuar, y sobre todo esta idea de querer permanecer fuera de la fe, de no creer esto que está sucediendo, que es terrible. Sí, y ese es, creo, el siguiente desarrollo en el acto, que es la condenación sucediendo sobre Cristo. O sea, en la cruz, Cristo está pagando por el pecado de la humanidad. Ahí hay algunas precisiones teológicas que se pueden discutir, pero por el momento, pagando el pecado de la humanidad, ¿no? Pagando el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan sobre él, ¿verdad? El sacrificio. El sacrificio. Romanos 3 lo llama el sacrificio de expiación, haciendo referencia a temas de Levítico, con cómo tenían ellos lugar en esa expiación del pecado. Así que Cristo es, o sea, el pecado sí se condena, sí recibe una condenación como tal, y lo hace en Cristo. Sí, sobre él recae el pecado y por ende, es curiosísimo, Cristo recibe de la humanidad el pecado y del Padre la ira. Así es. Es increíble, el cuadro es increíble. Y uno se queda, uno se queda en el punto de entender esto y decir, yo creo en eso y me aferro. Y no sé si hay una palabra para decir, yo me apropio de eso. Algo legal que diga, métame a mí ahí en eso. Yo quiero que me cubra eso, otra vez la cobija, ¿verdad? Que me tape a mí eso. Porque es terrible. De hecho, bueno, en Cristo es el escape de que esa ira no termine manifestándose en nosotros por la eternidad. Justamente, que es el siguiente punto. Siguiente paso. Si del Génesis todo bien, hacia el cuadro del pecado original, la imputación del pecado dan a la humanidad, siglos de siglos de siglos, la revelación en Cristo, la imputación de nuestro pecado a Él, la imputación de su justicia y obediencia a nosotros.
Pero continúa, o sea, aquí estamos, sí, pues han pasado 1000 años desde entonces y continuamos viviendo. Y el tema es, bueno, ¿cómo se resuelve eventualmente el tema? ¿Cómo se ve en el tiempo la ejecución de esa sentencia? Exacto, falta que termine. Ya vimos que hay una imputación, ya vimos que parece haber una defensa, pero parece que no falta la sentencia y la Biblia nos revela acerca de esa sentencia, nos cuenta. Nos dice básicamente que habrá sentencia sobre el pecado y será juzgado de una de dos maneras. Respecto de los que tengan a Cristo como abogado, un mediador, como defensor, como expiación por sus pecados. ¿Y cómo lo tienen? Por medio de la fe en Él, de su confianza en Él, de creer en Él, en su acto, su obra. Estos habrán visto su pecado ya condenado. Y ya la ira de Dios ha recaído sobre él. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, hace 2000 años. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, los demás no tienen esa posibilidad. No tienen abogado. Exacto, su condena no hay donde más caiga. Entonces caerá directamente sobre ellos. Y por eso hay condenación eterna. Y por eso Cristo dice en Juan 5 que algunos, cuando el Hijo del Hombre venga, los muertos oirán su voz y todos saldrán de sus tumbas. Y algunos saldrán para vida eterna y otros para condenación. Sí, esta idea de que todo mundo rendirá cuentas, es dado al hombre que muere una sola vez y después el juicio, idea de que hay un juicio. Ese tema de juicio es inminente, no puedes, aparte de ahí. Ahora que vos decías que el que no tiene cómo presentarse, no tiene un abogado, pensaba en la idea de que quizás algunos creen tener un abogado o presentan algo o alguien o una creencia o una postura que piensa que puede salvarles delante del santo y justo juicio de Dios, y lo cierto es que no. Pienso que algunos van a querer, a través de su moralidad y sus obras, presentarse como un abogado, como ¿quién se presenta? Yo. Y qué terrible sentir que delante de ese juicio perfecto de Dios, cualquier otra cosa que no sea su hijo no significa nada, no satisface. No satisface. Es como ridiculizarse delante del Creador. No solo ridiculizarse, y del juez y del abogado que dice, me he manifestado y me he revelado para que me permitas en fe tomar tu caso, llevar tu caso, llevarlo a buen puerto delante del juez. Entonces esa figura a mí me parece que es un reto para la gente que está luchando también con el que debo creer de todo eso. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, creo que no siempre es la más atractiva de las perspectivas, pero una realidad es la realidad del juicio de Dios. Billy Graham era uno que predicaba un poco más comúnmente sobre esto. Él hablaba con frecuencia acerca de temas del juicio venidero de Dios, ¿no? Sí. Y aunque no necesariamente es todo en lo que querés concentrar los esfuerzos evangelísticos, es una de las realidades. La realidad de la maldad humana y la realidad de su completa separación respecto de Dios por esa maldad. Y que si no hay en vos, abogado, Cristo el justo, dice 1 Juan 2, no hay manera de pararse frente a ese Dios, lo cual nos vuelve a Lutero, el sacerdote católico que se preguntaba ¿cómo puedo yo pararme frente a este Dios justo y estar bien parado? Sobre todo detrás de un planteamiento teológico que él había heredado, que de cierta forma lo ubicaba a yo necesito tener una santidad que me sea inherente para poder también presentarme junto a. Y yo me imagino a Lutero luchando con esto y diciendo, pero es que yo me veo y me noto imposible. Y tengo que decir, y aquí voy a dejar 5 siglos y humillar a Lutero plenamente, pero no creo. Yo mismo en algún momento también con esas ideas semejantes a Lutero. O sea, yo me veía, o me veo todavía, pero digamos que en momentos de vida veo mi realidad, veo mi carácter, esencia, y digo, me es imposible jamás llegar a Dios. O sea, soy como ese Adán en la Capilla Sixtina, que Dios le extiende la mano y tiene el dedo así como cero esfuerzo y sin ganas, y todo lo contrario. Yo creo que, y me atrevo a decir, esa es una realidad de todos nosotros. Todos debemos decir,
Si hoy estamos en Cristo, bueno, en algún momento yo lo rechazaba plenamente. Y hoy él, por su gracia lo veo claramente. Y aún así... Se siente... Aún así, exacto, es como wow. Y no es como que hoy lo abrazo. Pero yo pensaría que sobre todo se da en el tanto hay una conciencia. De hecho, para cuando hablemos del Espíritu Santo, vamos a hablar que uno de sus roles perfectos en la vida de nosotros es esa conciencia. Sí. De hecho, es de pecado, de justicia y de juicio, que tiene que ver con esto. Sí. Pero bueno, no más spoilers de la siguiente serie. pero sí es riquísimo entender que el juez, volviendo a los personajes en este juicio, el juez, el abogado, son uno, esencialmente. Esa es la parte más loca de todo. Esa es la parte que es muy loca, que también... Ahí es donde te acaba, la narrativa judicial terrenal. Ahí sí se acaba. Se desarma porque nunca ha existido un juez que provea un caso para defender a aquel que ha sido acusado y sobre el que carga ya una condena. Exacto. Y que su hijo tome la culpa del imputado. Sí. No hay tal cosa. Pero aquí es donde entonces la figura judicial, aunque se nos cae, se desborda más el amor, la bondad de Dios, su misericordia, su gracia y el hecho de que Él tenga que intervenir. Esta es una cosa que yo siempre he escuchado, ¿verdad? Como que, bueno, volviendo a Adán, ¿verdad? Qué injusticia, dice la gente. Que porque culpa de Adán ahora yo tenga que venir a estar sujeto a una realidad, no sé qué. Pero cuando uno lo ve a la luz de esto que estábamos diciendo, al final la gente pregunta, ¿pero por qué Dios no intervino con el pecado? ¿Por qué Dios no hizo algo? Bueno, si alguien no ve que Dios está interviniendo en Cristo, no hay forma de cómo ver un Dios que está interviniendo, porque es una intervención en su tiempo. Él mandó a su Hijo, dice Gálatas, cuando correspondía. Y hay que entender también que si esta realidad es así, es porque es lo que correspondía y es lo glorioso que se vuelve entonces el relato. Cuando uno ve el relato, a la luz de los elementos que estamos dando cuenta, uno dice, wow, qué glorioso este mediador. Y el relato te obliga a exaltar a Cristo, que es al que el Padre exalta. Exacto. Y el tema del pecado, y aquí es donde viene también la madurez del creyente, es, hay quienes hablan del pecado para causar señalamiento y miedo y temor y someterte a un régimen religioso. Error. Pero hay quienes te hablan del pecado. Creo que la Biblia habla y revela el pecado para que termines por tu condición descubriendo que puede liberarte. Y de repente entonces ya no temes al pecado, no porque no sea una realidad, sino porque has constatado la gracia de este juez justo que me otorgó un salvoconducto, alguien que interviene. Y veo una característica de madurez de aquel creyente que termina adorando al que es ser supremo, juez justo y perfecto, y a Cristo mismo. Así es. Esa parte me gusta porque comenzamos con una cara de la moneda muy lúgubre, muy oscura, muy tenebrosa, muy terrible. Esa es, no ha cambiado. Pero cuando te acercas buscando resolución, Cristo te sorprende en su gracia, y después el tema del pecado, bueno, y Romano lo dice, ¿verdad? Se ve un poco más bajo, pero es por la gracia ofrecida. Otra vez, sin dejar de lado la realidad del pecado, pero la gracia ofrecida de repente se vuelve el objeto de quien yo adoro y creo y tengo convicción en fe. Como lo decís el 5:20, como dice Pablo, ¿qué concluiremos? Pues dice Pablo en varios capítulos de Romanos. El 5:20, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Y esa es la realidad más clara de toda esta narrativa. Que si bien es cierto que el pecado abundó, y sí, claro que abundó, y es la realidad de Lutero. Lutero está viéndose y diciendo, abunda el pecado. Y la respuesta en 5 es esas 3 palabras que son, pero sobreabundó la gracia. O sea, sí, el pecado abundó, no hay duda, nadie lo puede quitar, una oscurísima realidad, pero sobreabundó la gracia. Y entonces en Cristo los hombres encuentran justificación. O sea, estar de cara a Dios y que Dios diga, te veo. Y porque se te imputa la justicia de mi hijo, porque se te imputa la obediencia de mi hijo, vos y yo estamos bien. Sí. Y eso es para mí lo más clave. Y es una aplicación para nuestro análisis teológico, es
el que está en Cristo, de nuevo, en unión con Cristo, Sí. ya no está en unión con Ya no Adán. está sujeto a ese. Está en unión con Cristo y por ende puede sentirse diferente de cómo se sentía Lutero. No necesita tener este temor constante Sí. de que estoy a punto de hacer algo que me va a sacar de poder estar frente a Dios, que es, en mi opinión, uno de los puntos más endebles de la doctrina católica. Esa posibilidad de que ante un acto lo suficientemente grosero, tosco, pesado, Hecho a perder. yo llegue a cometer lo que se llama un pecado mortal, no venial, sino mortal, que me haga caer de la gracia de Dios y por ende no poder llegar a Él. Eso para mí es uno de los puntos que con mayor fuerza veo en el texto bíblico. Nosotros los que estamos en Cristo podemos decir, porque sobreabundó la gracia, yo estoy en unión con Cristo, no tengo que temer Tengo temor. lo que podría temer o lo que deben temer aquellos que no están en Él, que será la ira de Dios derramada sobre mí, porque como estoy en unión con Cristo, la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Sí, buenísimo. Me encanta. Hay un pasaje también en Juan que dice que Él nos declara sus hijos, que me encanta, porque otra vez es el término legal para decir con la autoridad del juez, Él declara, es adoptado ahora. Por ahí en Gálatas habíamos mencionado también el texto, no lo mencionamos ahorita, pero el que él clavó el acta que nos acusaba, volviendo a los términos, Colosenses, que nos acusaba del pecado en la cruz, como diciendo, ahí quedó. ¿Lo crees? Ahí quedó. Pero bueno, ¿qué más? Nada, eso. A quien esté lidiando con su pecado sin estar en Cristo, solo hay una solución. Sí. A quien esté en Cristo y esté viendo su pecado, recordar que fue pagado, como lo acabas de mencionar. Sí. Y también ya seguiremos con esta serie viendo, bueno, el pecado en la vida del creyente. Claro. Con eso avanzaremos, no esta semana que viene, pero sí la semana siguiente. Así es, Dios buenísimo. Quiere. Gracias por compartir y hablar de este tema. Es riquísimo. Habrá mucho más que decir, obviamente, pero bueno, esto es un ejercicio medio práctico de entrar al tema del juicio, la justicia de Dios y la obra de Cristo que interviene en medio de todo. 4 de agosto vemos la única salida. Aunque aquí lo mencionamos, pero vas a enfatizar mucho en eso. El 11 de agosto vamos a ver entonces cómo el creyente lucha con esa naturaleza de pecado. Así que no se lo pierdan. Y sin más, sí, este sería Episodio 51. Episodio 51. Bendiciones y saludos a todos. Dios los bendiga.